Buenas noches, jóvenes. El día de hoy el tema que vamos a orientar es límites que vamos a resolver algebraicamente, es decir, a través de operaciones matemáticas, ya no como lo hicimos en la clase pasada, que era a través de la gráfica o a través de límites por la derecha y por la izquierda. No, esta vez los vamos a hacer directamente y los que no se puedan hacer directamente vamos a mirar por qué proceso se pueden resolver, ya sea usando una factorización o la conjugada o racionalización, como lo llaman otros. Entonces, para ello voy a compartirle el documento Word, que es donde está la guía que yo les envío a ustedes en PDF, tanto por el correo como por el plan y por el WhatsApp. Cuando visualicen la hoja, me avisan, por favor. ¿Ya lo están visualizando, el documento? Sí, ya, profe. Bueno, entonces dice. Señora, ya. Sí, profe, ya. Bueno, límites algebraicamente. Para poder resolver estos límites, debemos conocer unas propiedades o leyes que llaman, ¿sí? Entonces, son lo primero que vamos a hacer, enunciar esas propiedades o leyes. Dice, usaremos las siguientes propiedades de límites llamadas leyes de límites para calcular los límites. Suponemos que C es una constante y que existen límites. Entonces, el límite cuando X tiende a A de f de X y límite cuando X tiende a de G de X. Dada esa teoría, entonces, ¿cuáles son esas propiedades? La primera propiedad la llamamos límite de una suma. El límite de la suma de estas dos funciones es igual al límite de esta función más el límite de esta otra función. Entonces dice, límite cuando x tiende a de f de x más g de x será igual al límite de f de x más g de x. Quiere decir que esta palabra límite yo la distribuyo para esta función y para esta otra función. Si hay más funciones, pues la palabra se puede distribuir para todas las funciones que haya. Límite de una diferencia, entonces será igual a los límites de la diferencia de esas funciones. Entonces dice, límite cuando x tiende a A de f de x menos g de x es igual al límite de f de x menos el límite de g de x. Límite de un múltiplo constante, o sea, una constante que me multiplica una función. Entonces, el límite de c de f de x es igual a c que multiplica el límite de f de x. Cuarto, límite de un producto será igual a los límites de los productos de esas funciones. Entonces dice, límite cuando x tiende a A de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a A de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Límite de un cociente, pues será igual a los límites de ese cociente. Por ejemplo, límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x será igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Debe también destacarse o resaltarse acá que este límite no puede ser igual a 0, porque si es 0, pues se estaría indeterminado. Por ahora no podríamos mirar si se puede resolver o no, ¿sí? Límite de una potencia. El límite cuando x tiende a de f de x elevada a la potencia n será igual al límite de f de x elevada a la potencia n, donde n debe ser un entero positivo, ¿sí? No puede ser negativo, debe ser un entero positivo. Límite de una raíz. Límite cuando x tiende a A de la raíz n, o sea, cualquier tipo de raíz de f de x será igual a la raíz n del límite cuando x tiende a de f de x, donde n debe ser un entero positivo, ¿sí? Si n es par, suponemos que el límite cuando x tiende a de f de x debe ser mayor a 0. Bueno, estas leyes se pueden expresar verbalmente como sigue. Entonces, lo que yo les acabé de leer es lo que dice acá. Dice, el límite de la suma de límites es la suma de los límites.
El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador no sea cero. El límite de una potencia es la potencia del límite. El límite de una raíz es la raíz del límite. Vamos a ver eso que acabamos de leer en un ejemplo, ¿sí? Entonces dice, use las leyes de límites y la gráfica de la función que está aquí, de f y de g. Entonces, aquí está la función f, que es la roja, y la función g, que será la azul. Para evaluar los siguientes límites si existen. Entonces, nos dicen límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5 g de x. Segundo, límite cuando x tiende a 1 de f de x por g de x. O sea, un producto. Aquí es una suma, pero dentro de esta suma hay una constante por una función. El tercero es el límite de un cociente. Dice límite cuando x tienda a 2 de f de x sobre g de x. Y por último, el límite cuando x tiende a 1 de esta potencia, f de x elevado a la 3. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Entonces, dice, de esta gráfica que estamos observando acá, yo voy a obtener el valor del límite que me pidieron. Entonces, me están diciendo que hay el límite cuando x tienda a menos 2 de f de x. Entonces yo me ubico en x igual a menos 2, o sea, del 0 hacia la izquierda. Entonces, 1 y 2. Mirando, yo observo que el límite, tanto por la derecha como por la izquierda, tiende a 1, porque aquí dice 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Acá. ¿Sí, jóvenes? Estoy esperando que me contesten. Bueno. Señora. Ahora dice que ese mismo límite, pero de G. Entonces ahora me ubico en la gráfica azul y me ubico también en menos 2 y miro que el límite es este, menos 1. Tanto por la derecha como por la izquierda es 1. Teniendo ya los dos límites, entonces escribo acá la función que me dieron, el límite que me dieron, perdón, dice límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5 de g de x. Entonces, distribuyo la palabra límite para la función f de x y para la función 5g de x. ¿Sí? Como esto es una constante, aplico la propiedad de la constante, quiere decir que la constante la dejo por fuera y por dentro aplico la palabra límite, distribuyo la palabra límite. Como ya sé cuál es el valor de este límite, entonces lo escribo acá. Según la gráfica observamos que era 1. Y acá es menos 1, pero ese menos 1 me va a multiplicar a este más 5. Entonces, menos 1 por 5 me da menos 5, 1 menos 5 me dio menos 4. En el segundo me dijeron que el límite tiende a 1. Entonces, nos ubicamos en 1 y observamos que el límite está acá. Nos ubicamos, en 1. El límite está acá, en 1, 2. ¿Sí? Y para lo azul, en 1. Nos ubicamos en 1, el límite es 1. Pero acá, por este lado. Pero por este lado, ¿qué observamos? Que el límite cuando es 1, ¿a qué valor tiende? ¿A qué valor tiende? A menos 1. 1, 2, a menos 2. Y por este lado tiende a menos 1. ¿Será que este límite existe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí existe o no existe? ¿Qué dijimos que para que existiera el límite tenía que ser igual por la derecha y por la izquierda? ¿Aquí es igual? No. No, entonces ahí no existe el límite. Al no existir ese límite,
¿Qué pasa? No vamos a poder hacer esta operación, ¿cierto? Porque este límite no existe. Entonces, mire que lo que escribimos acá. Dice, vemos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Ese sí, bien. Pero el límite cuando x tiende a 1 de g de x no existe porque los límites izquierdo y derecho son diferentes. Uno era menos 2 y el otro era menos 1. Esto no, por lo tanto, no podemos usar la ley del límite de un producto. El límite dado no existe porque el límite izquierdo no es igual al límite derecho. Como no existe, entonces ese límite no se puede calcular. Vamos para la pregunta C. La pregunta C era el cociente, pero ahora lo hicimos tender a 2. Entonces nos ubicamos 1, 2 para la función roja, que es la G, es este valor, ¿cierto? 1, algo, 1,5, más o menos. Y para g de x, cuando tienda a 2, 1, 2, por este lado vale, 1, y por este lado, ¿qué? Por este lado vale, y por este lado vale lo mismo, mire, 2, 1, 2. Por este lado vale 0 y por este lado también vale 0. ¿Será que el límite, cuando el límite es 0, lo podemos calcular o no? ¿Cierto que no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes me pueden hacer una división por 0? No, profe. No. Entonces, aunque el otro sí está bien, los dos existen, pero en este caso el denominador es 0, no lo podemos hacer. Entonces dice, las gráficas muestran que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 1.4, yo les dije más o menos 1.5, y el límite cuando x tiende a 2 de g de x es 0. Como el límite de un denominador es 0, no podemos usar la ley del límite de un cociente. El límite dado no existe porque el denominador se aproxima a 0, mientras que el numerador se aproxima a un número diferente de 0. Y por último, nos dieron el límite, calcular el límite de una potencia. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a 1 y luego lo elevamos a la potencia 3 que dice acá. Entonces, 1, me están hablando de la roja, de la función que está en color rojo. 1, el límite es 2, tanto por la derecha como por la izquierda. Y lo elevamos a la potencia 3, 2 elevado a la 3 debe darme 8. Entonces, aquí escribimos, como el límite de la variable tiende a 1 de f de x es igual a 2, usamos la ley del límite de una potencia para obtener. El límite cuando x tiende a 1 de f de x elevado a la 3 es igual a 2, que es el límite, elevado a la 3, y eso me da 8. Aplicar las leyes de límites necesitamos usar 4 límites especiales. ¿Cuáles son esos límites especiales? Estos. Límite cuando la variable tiende a un número cualquiera, de una constante es igual a la constante. El límite cuando x tiende a A de x es igual a A. El límite cuando x tiende a A de n de x elevado a la n es igual a A elevado a la n, donde n es un entero positivo. El límite cuando x tiende a de la raíz n de x es igual a la raíz n de a, donde n es un entero positivo y a debe ser un número mayor que 0. Bueno, teniendo esas otras propiedades, vamos a evaluar estos límites que me dieron acá, pero mírense que acá ya no me dieron la gráfica, entonces lo voy a hacer en forma algebraica. Entonces dice, límite cuando x tiende a 5 de 2x a la 2 menos 3x más 4. Entonces voy a aplicar la ley de la suma y la resta acá, quiere decir que la palabra límite la distribuyo acá, la palabra límite la distribuyo acá, la palabra límite la distribuyo acá. Luego observo que hay una constante por una función, entonces luego aplico saco el número y aplico la palabra límite acá y lo mismo acá, ¿sí? Y luego sí desarrollo esta potencia. Entonces mire lo que yo hice.
Límite cuando x tiende a 5 de 2x al cuadrado menos 3x más 4 es igual al límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más límite cuando x tiende a 5 de 4. Lo que les acabé de decir ahorita. Distribuyo la palabra límite en los tres términos. Luego saco la constante y aplico la palabra límite acá. Entonces es la propiedad de una constante por la función. Entonces 2, límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado, menos 3, límite cuando x tiende a 5 de x, más límite cuando x tiende a 5 de 4. Desarrollo acá. Cuando usted ya introduce el valor de la x acá, ya desaparecen las palabras límite. Entonces 2, 5 elevado al cuadrado, menos 3, 5, más, esto como es el límite de una constante, lo acabamos de enunciar ahorita, el límite de una constante es igual a la constante, en este caso valdría 4. Entonces 5 elevado al cuadrado, 25, 25 por 2, 50, 3 por 5, 15, negativo, más 4. Menos 15 más 4 me da menos 11, 50 menos 11 me dio 39. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? ¿No? Yo les dejé en el plan también unos videos relacionados a este tema para que ustedes también los observen. ¿Ninguna pregunta? Entonces sigamos. Límite cuando x tiende a menos 2 de este cociente. X, vamos a ponerle un poquito más porque no logro visualizar el valor. Cuando x tiende a 3, límite cuando x tiende a menos 2 de 3 de x a la 3 más 2x al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Aplico la propiedad límite acá y acá, que es lo que hago acá. Luego la palabra límite en el numerador la distribuyo a cada uno de estos términos y lo mismo en el denominador, que es lo que hago acá en el siguiente paso. Ahora, bueno, acá de una vez saqué la constante, ¿sí? Saqué la constante y apliqué la palabra límite acá. Me ahorré un pasito ahí. Y aquí hice lo mismo. Ahora, reemplazo este valor. Menos 2 elevado a la 3 me da menos 8. 2 por menos 2 elevado al cuadrado y el límite de la constante que es 1. Lo mismo hago en la parte de abajo. El límite de la constante es la constante 3 por lo que vale x, que en este caso es menos 2. Entonces, menos 2 elevado a la 3 da menos 8. Menos 2 elevado a la 2 da 4. 4 por 2, 8. Menos 1. Y en la parte de abajo, 5. Menos por menos más, 3 por 2, 6. ¿Sí? Sumo o resto de acuerdo a los signos, entonces menos 8 más 8, 0, menos 1 sobre 11, y ese es el valor de mi límite. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No? Bueno. No, profe. Luego, límites por sustitución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es que me voy a ahorrar todas estas propiedades, sino que de una vez reemplazo los valores, ¿sí? Por eso se llama límite por sustitución directa. Entonces, cuando el límite tiende a de f de x es igual a f de a. O sea, lo que valga acá lo reemplazo por este. Lo que haya acá lo reemplazo por este valor, ¿sí? Eso siempre y cuando las funciones sean continuas y yo pueda hacer la sustitución directa. Por ejemplo, dice que evalúe estos dos límites, que fue lo que acabamos de hacer ahorita acá, pero aquí le aplicamos todas las propiedades. Aquí lo voy a hacer en forma directa. Entonces yo digo, límite cuando x vale 3 de 2x a la 3 menos 10x menos 8. Se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Y el de abajo, límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 5x sobre x a la 4 más 2. Entonces, como lo vamos a hacer en forma directa, quiere decir que 2, la x la reemplazo por el 5 y la elevo al cuadrado, menos 3, la x la reemplazo por el 5 más 4. 3, a ver, aquí no es 5, sino 3. Me equivoqué cuando dijiste, ¿vio?
Aquí es 3. Ahora sí, ahora, entonces la X la reemplazo es por 3, no por 5, sino por 3, porque no cambiaría mi ejercicio. Entonces, 3 elevado a la 3 da 27. Sí, este valor que va a 3 y 8. Ahora, 27 lo multiplico por 2, 10 lo multiplico por 3 y el 8 sigue siendo ahí menos 8. 27 por 2 me da 54, 10 por 3 me dio 30 y menos 8. Estos dos son negativos, los puedo sumar y me dio menos 38. Estos dos son de signos contrarios, se restan y 54, le quito 38, me da 16. Exactamente lo mismo voy a hacer con esta función. Entonces, miramos. Lo primero que tenemos que mirar en este tipo de funciones que son racionales, ¿sí? Lo primero que tenemos que mirar es cómo es el dominio de esa función. Si no hay problemas o si hay problemas. Recuerde que el denominador va a tener, cuando la función es racional, unas asíntotas. Pero ¿cuándo será? Cuando este se valga 2, ¿no? ¿Qué valor cuando la raíz cuarta de... No, ninguno. Esta función no tiene problemas. Entonces, para ese valor no tiene problemas esa función. Entonces, yo reemplazo directamente. Entonces, digo, menos 1 elevado al cuadrado más 5 por menos 1 sobre menos 1 elevado a la 4 más 2. Menos 1 elevado al cuadrado me da positivo 1. Menos por más me da menos, 5 por 1 me da 5. Menos 1 elevado a la 4 también me da 1 positivo más 2. 1 menos 5 me da menos 4. 1 más 2 me da 3 y este es el valor del límite. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Hallar límites usando álgebra y las leyes de límites. Aquí es cuando vamos a tener que usar los casos de factorización. Entonces, si usted tiene alguna dificultad con los casos de factorización, no los recuerda, les invito a que se busquen unos videitos en YouTube donde siempre recuerden esos casos de factorización. Hay unos que son muy comunes, que casi siempre vamos a estar utilizando, que es la diferencia de cuadrados. Muy de vez en cuando utilizaremos la diferencia de la suma de cubos, ¿sí? Los trinomios, sobre todo el trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c, ¿sí? Los otros trinomios muy de vez en cuando, pero es el que más se utiliza. Y muy de vez en cuando vamos a utilizar factor común o factor común por agrupación de términos. Esos son como los más comunes. De los 10 casos de factorización es lo que más se repite. Entonces, van a tener que repasar los casos de factorización, jovencitos. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, encuentre el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, si usted observa, le decía que con las funciones racionales tenemos que tener cuidado con el denominador. Si yo reemplazo este valor acá, me doy cuenta que 1 elevado al cuadrado me da 1, menos 1, 0, ¿sí? Pero porque me dio 0 ahí y en la parte de arriba también me da 0. 1 menos 1 igual a 0, o sea, me da 0 sobre 0 y eso nosotros lo llamamos indeterminados. No podemos decir que es que el límite no existe. Esto es un caos. ¿Cómo? Uy, no. ¿Me va a preguntar algo, corazón? Bueno. Entonces no podemos decir que no existen límites. Tenemos que buscar una manera algebraica de poderlo resolver. Porque si nosotros hiciéramos la tablita y lo hiciéramos por la izquierda, posiblemente encontraríamos, o si hiciéramos la gráfica, posiblemente encontraríamos el valor del límite. Pero ¿cómo lo hago algebraicamente? Entonces
yo observo que esto es una diferencia de cuadrados. Entonces la factorizo. En la parte de arriba del numerador no se podía hacer nada, es un factor nomás. Pero en la parte de abajo es una diferencia de cuadrados y por lo tanto yo lo puedo factorizar como la suma por la diferencia o la diferencia por la suma, no importa el orden. ¿Cómo se factoriza? Yo les traigo la raíz cuadrada a los dos términos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de 1 es 1. Uno con positivo y uno con negativo. ¿Sí? Puede poner positivo acá, el negativo acá. Eso no interesa en el orden porque el orden de los factores no me altera el producto. Entonces, como ya hice la factorización, entonces vengo y escribo límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de lo que acabé de factorizar, x1 sobre x menos 1 y x más 2. ¿Para qué se hace la factorización? Para poder cancelar algo y que se me quite la indeterminación. Efectivamente se me cancela un factor, el de arriba con uno de abajo. Yo cancelo estos dos. ¿Sí? Le pasé una rayita. Y me queda arriba un 1 y en la parte del denominador x más 1. Entonces en el numerador me quedó 1 y en la parte del denominador x más 1. Entonces yo digo, límite es igual a 1 de 1 sobre x más 1. Reemplazo valores, el 1 que es lo que vale la x. Arriba no hay nada que reemplazar, pero abajo sí, 1 más 1. Y entonces me da 1 sobre 2, porque 1 más 1, 2. Y he encontrado el límite. ¿Ven? Entonces, a simple vista no podemos decir que no se podía hacer, sino había que buscar una manera de poderlo hacer. En estos momentos, damos por terminada la primera parte de la clase. Ya ahorita en unos 5 minutos les devuelvo el link para volver a ingresar y seguir haciendo los ejercicios que tiene planteada la guía. Bueno, ya vuelvo. Gigi.